mediante Dios sembrar la felicidad, que en lo más profundo de mi ser clarito se puede ver, que solo quiero servir a mi ciudad, fundarla en el amor, la entrega y el valor, forjar su identidad. Aquí, 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 con la conciencia en alto, viene la juventud, proclamando en su canto su esperanza y su luz. Y es más, aquí podrá comprender cómo el hombre y la mujer se integran en igualdad. Ciudad que cuide la madurez y que asegure el futuro, protegiendo a la niñez con solidaridad, fundada en el amor, la entrega y el valor, forjar su identidad. Aquí quiero crecer y vivir, aquí tú serás para mí, yo seré aquí para ti nada más, aquí por la vida y por la dignidad, aquí dignitario seré, aquí trinitaria serás, aquí quiero más y puedo más, ya verás, para alcanzar la estrella de la felicidad. Viva la trinitaria, viva la libertad. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo tengo mis 3 vacunas. Mi esposa tiene sus 3 vacunas. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora Te toca a ti. Celebramos el esfuerzo. Celebramos la disciplina. Celebramos la perseverancia. Celebramos los sueños. Celebramos nuestro orgullo. Celebramos los 20 años de fundación de nuestro municipio. Celebramos los terceros Juegos Deportivos y Recreativos de Santo Domingo Este. Acompáñanos a vivir nuestros juegos, que son tus juegos. Todos queremos y merecemos vivir en una comunidad limpia, bonita, organizada. En el Ayuntamiento de Santo Domingo Este trabajamos duro para brindar el servicio de recogida de basura que tú y los tuyos merecen. Haz tu parte. Saca la basura en funda el día en que le toca a tu sector. La ciudad es de todos. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Todos queremos y merecemos vivir en una comunidad limpia, bonita, organizada. En el Ayuntamiento de Santo Domingo Este trabajamos duro para brindar el servicio de recogida de basura que tú y los tuyos merecen. Haz tu parte. Saca la basura en funda el día en que le toca a tu sector. La ciudad es de todos. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Aquí,
Continuamos con nuestra programación del enfoque de la mañana, señores. Ahí pudimos ver en el otro, pudimos ver ahí a Sergio Vargas y vemos ahí a Juan Luis Guerra, que se lleva también una estatuilla del Grammy Latino. Juan Luis Guerra, que valió la pena que los artistas dominicanos contribuyeran para que la Academia Latina de la Grabación no eliminara la categoría del mejor álbum de merenguero u bachata. Ahí podemos ver a Juan Luis Guerra llevándose la estatuilla del Grammy. En otro orden, este 25 de noviembre tenemos la campaña Caminemos por la eliminación de la violencia contra la mujer. Vivir sin violencia es posible. Este jueves 25 de noviembre, 8:30 de Paúl, Parada de la Cultura al lado del Parque de los Tres Ojos. Se va a caminar desde el Palacio Municipal hasta la Parada de la Cultura al lado del Parque de los Tres Ojos. Así que están invitadas todos los municipios de Santo Domingo Este de ambos sexos, hombre, mujer. Caminemos por la eliminación de la violencia contra la mujer. Vivir sin violencia es posible, señores. Recuerden que tenemos varios casos en estos últimos días contra la violencia y el mes de noviembre se celebra el día 25, la violencia de la mujer. En otro orden tenemos, como cada viernes, nuestro querido hermano y amigo y compañero, el licenciado José Vázquez, el historiador de la provincia, con temas importantes para cada televidente que nos escuchan y no ve. Ahora nos trae el tema de Ramón Cáceres. Buenos días, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Ese afecto es recíproco. Buenos días, Rafael Aponte. Buenos días, Miguel. Buenos días, amigas y amigos que nos siguen a través de este canal. Sí, lo que tú señalabas en la introducción es un aspecto fundamental para nosotros reivindicar el valor de la mujer dominicana, porque el Día de la No Violencia contra la Mujer, instituido por las Naciones Unidas, es un hecho que nos llena de satisfacción por la significación histórica que tiene el 25 de noviembre. El 25 de noviembre es un hecho de luto nacional, es un hecho trágico, es un hecho de ofensa contra la mujer, que por ser mujeres las que fueron asesinadas por la tiranía de Trujillo un 25 de noviembre de 1960, sí, constituye un factor motivador para reivindicar el valor de la mujer dominicana. Ellas eran mujeres sensibles, mujeres comprometidas con la causa del pueblo dominicano, con la causa de sus compañeros de vida, de sus esposos, y yendo a verlos a una cárcel en Puerto Plata, mientras habían sido sometidos a prisión por la dictadura del tirano Trujillo, pues fueron asesinadas de manera brutal, de manera vil. Así que, tomando en cuenta la trascendencia y el estremecimiento que concitó este bochornoso, este terrible, trágico acontecimiento, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, lo instituyó como un Día Internacional de la lucha contra la violencia de la mujer, contra la mujer. Así que esta caminata tiene que llenarse. Esta no es una cuestión a la que solo deben asistir los municipios de Santo Domingo Este. Todo el país debiese ser agrupado
en esta jornada, porque esto no solo representa un elemento que nos compromete a los municipios de Santo Domingo Este, sino a todo el país que está comprometido con la democracia, con la libertad, con la tolerancia, con el amor a la mujer, con el respeto a la mujer, que es amar la patria y es amar lo más importante, porque la mujer representa alrededor del 52% de la población y es la madre de la totalidad de la población, porque solo las mujeres tienen esa virtud, tienen ese privilegio de dar a luz a seres humanos que deben respetarlas. Así que vaya nuestra ratificación de convocar, de invitar de manera entusiasta a la población para que se integre a esta jornada que representa un elemento digno de conmemoración. Bien, el tema que tenemos hoy es un tema, el tema central es un tema que no podemos ignorar. Trata de un hecho que provocó un estremecimiento, que concitó un luto nacional en su momento. Justo un día 19 de noviembre, un día como hoy, fue asesinado en la ruta de Guivia, en lo que hoy es la carretera Sánchez que conduce al Cibao, al sur, fue asesinado Ramón Cáceres. Ramón Cáceres fue un gobernante emergido de una lucha, de un proceso muy sui generis, que a pesar de no haber sido político per se, descolló como figura de primera a partir de su participación protagónica en el asesinato o ajusticiamiento o magnicidio de Ulises Serós, Lilis. A mí me parece que fue un ajusticiamiento, a pesar de que lo asesinaron, pero era justo, porque de otra manera no había forma de desalojar este déspota del poder, como ha ocurrido con otros, como Trujillo en su momento. Hoy se cumple 110 años del asesinato de Ramón Cáceres. Ramón Cáceres fue muerto relativamente joven, cuando apenas tenía 45 años de edad. Ramón Cáceres había nacido el 15 de diciembre de 1866, de manera que el próximo 15 de diciembre Ramón Cáceres cumpliría 155 años si viviera. La tragedia de los Cáceres conmocionó a toda la sociedad en un periodo de tiempo relativamente corto, en apenas unos 60 años, yo diría, 60, 50 y tantos, 60 años. Porque Manuel Altagracia Cáceres, su padre, que fue vicepresidente de la República, que fue delegado del gobierno en el Cibao, que fue un militar que asistió como lugarteniente a José María Cabral en las luchas nacionalistas, en las luchas contra el invasor haitiano, cuando apenas tenía 16 años, descolló como teniente, lugarteniente de este caudillo sureño, José María Cabral. Y a la altura del año 1878, cuando se barajaban candidatos para aspirar a la presidencia de la República, surgieron conflictos en los que él resultó una víctima y resultó asesinado. Hay una estela de duda, hay unas sombras que no han permitido esclarecer este crimen, que no lo esclarecieron en su momento, y por eso se ha dejado a las hipótesis, a las inferencias lógicas de dónde pudo surgir este asesinato, y se le atribuye justamente a Ignacio María González la culpa de haber orquestado este asesinato. De manera que Ramón Cáceres queda en la orfandad cuando apenas tenía 11 años de edad. Cumpliría 12 años en diciembre de ese año, y su padre
fue asesinado el 15 de septiembre de 1878. Hay una coincidencia entre 15 y 15. Su padre es asesinado un 15 de septiembre y él cumplirá años, él nace un 15 de diciembre, ¿no? De manera que este acontecimiento luctuoso, este acontecimiento propio, característico de la época, propio de la montonera, propio de una era en la que la movilidad social, el ascenso social era encauzado a través de la actividad militar, a través de la lucha guerrillera, a través de las azonadas, a través de las conspiraciones. Ramón Cáceres y su familia quedaron marcados para toda la vida. Su madre, Remigia Vázquez, y hay que decirlo porque queremos contextualizar el hecho en el que surge, nace y evoluciona el adolescente Ramón Cáceres, porque ya se ha dicho tanto en qué consistieron sus principales reformas, en qué consistieron sus principales obras, en qué consistieron sus aportes al Estado, que nosotros pensábamos que es bueno conocer las circunstancias y el contexto en que nace este joven de tanto arrojo, de tanto coraje, de tanta valentía, que a pesar de haber encabezado una dictadura liberal, a pesar de haber encabezado una dictadura constitucional, que lo reconocemos que fue un dictador, y los niveles de crueldad que representaron sus acciones en contra de sus enemigos, no dejan dudas acerca de lo que tenía en su alma, lo que tenía en su ser, lo que tenía en sus convicciones, un individuo que estaba marcado por la tragedia porque su padre había caído abatido justamente por la intolerancia política, por las rivalidades que se daban en las trivialidades de la montonera. Y Ramón Cáceres entonces se va a mantener aislado por una decisión de su madre, doña Remigia Vázquez, que era hermana de Ramón Vázquez, el padre de Horacio Vázquez. Por eso Ramón Cáceres Vázquez y Horacio Vázquez Lajara eran primos hermanos. Entonces, los argumentos esgrimidos por su madre para mantenerlo alejado de la actividad política estuvieron sustentados en la necesidad de evitar que la tragedia volviese a ensombrecer, volviese a perturbar su familia. Y de todos modos, los que creen en el destino dirían, la tragedia llegó porque tal vez el oráculo había decidido, según los que creen en el destino, que así fuese. En consecuencia, Ramón Cáceres se mantiene al margen de la actividad política hasta los 32 años, solo ocupado en las actividades agropecuarias, en las actividades productivas, transportando, dando servicios de transporte integrados al proceso productivo de las tierras de su padre, que había dejado como herencia, y las recuas, que eran el medio de transporte fundamental en una era en la que en los inhóspitos lugares donde se producían los artículos de consumo agrícola y pecuario, para llegar a la ciudad solo podían hacerlo a través de los mulos, de los caballos y de los asnos. Y estas recuas, yo tengo memoria que todavía muy entrado el siglo XX representaban un medio de transporte fundamental, un medio de transporte de carga, desde la ruralía hasta las ciudades, tanto las ciudades interiores del país como desde el Cibao hacia el sur, hacia la capital y también hacia el este. Entonces, Ramón Cáceres comienza a descollar como una figura política a partir del asesinato, a partir del ajusticiamiento de Ulises Serós, que se produce un 26 de julio de 1899. ¿Y cuáles son las circunstancias en las que Ramón Cáceres interviene en política? Bueno, Ramón Cáceres
sentía una admiración extraordinaria por su primo Horacio Vázquez, que era mayor que él. Lo respetaba, lo admiraba. Y en cierta ocasión Horacio se acerca a Ramón Cáceres, su primo, y le dice: Mon, Lili me quiere matar y yo no sé qué hacer, habrá que hacer algo. Porque ya Horacio había recibido una experiencia de un atentado en el que se salvó por casualidad. Un señor apodado Rubí, un militar, un sicario, fue enviado de Santo Domingo hacia el Cibao, y en uno de los caminos de La Vega se encuentra con Horacio Vázquez, y cuando lo ve, él no lo había visto personalmente, pero se lo describieron. Le dicen: ¿usted Horacio Vázquez, verdad? Dice: sí, señor. Dice: a mí me mandaron a matarlo a usted, pero usted me ha impresionado de manera tan extraordinaria que yo no voy a ejecutar esta acción. Pero cuídese, porque otros vendrán por usted. Dice, le comunicó él. Esto lo narra Pedro Troncoso Sánchez, una obra donde maneja documentos originales, donde los testimonios orales que se recogieron en la época sirven de base de sustentación para esta obra. Y dice que Horacio se sorprendió, se asombró y dijo que cómo podía ser. Dice: sí, y mire, yo sé que cuando yo llegue a Santo Domingo a mí me van a matar por yo no haber cumplido con el objetivo, pero yo no lo voy a hacer. Y efectivamente, al llegar aquí a Rubí lo mataron. Horacio Vázquez es quien da ese testimonio. A Rubí lo mataron. Entonces Horacio va a donde Mon y le dice: Mon, me quieren matar, Lili me quiere matar, porque Horacio había participado en una serie de conspiraciones al lado de Juan Isidro Jiménez Pereira, con el cual llevó a cabo el proceso de gestión para desalojar del poder al tirano Lili, y quien fue presidente también, y del cual Horacio fue su vicepresidente. Y por cierto, Horacio encabezó un golpe de Estado en contra de Juan Isidro Jiménez Grullón, y ahí comenzó la escisión, ahí comenzó Juan Isidro Jiménez Pereira, ahí comenzó la escisión, la división del movimiento 26 de julio, que así se llamó el movimiento que desalojó del poder a Ulises Geroz, por ser un 26 de julio de 1899 que se produce. Entonces, Mon le contestó a Horacio cuando Horacio lo aborda. Le dijo: Horacio, Lili es una fiera y a las fieras se les mata. Antes que él te mate, nosotros lo vamos a matar a él. Horacio sabía del carácter, del temperamento, de la resiedumbre moral y de la firmeza de carácter que tenía Ramón Cáceres, y por eso lo abordó. Y es ahí cuando se inicia en la casa de Mon, la casa familiar de Mon, que hoy es un museo que dirigen los nietos de Ramón Cáceres, don Mario Cáceres, con quien he conversado recientemente, y tenemos algunos proyectos que vamos a desarrollar. Vamos a reeditar un libro que hicimos a propósito del gobierno Ramón Cáceres, que se llama El modelo anticaudillista y desarrollista del presidente Ramón Cáceres. Lo vamos a reeditar y casi ya está preparado. Entonces, este hecho fortuito, este hecho inesperado, introduce de manera abrupta, de manera inesperada a Ramón Cáceres a la actividad política. Diríamos que los sentimientos, las emociones, las pasiones tienen categoría histórica, porque si no es por un problema emocional y sentimental en función del cual Ramón Cáceres se adhería a la causa de su primo, Horacio, tal vez la historia hubiese sido otra
y él no hubiese participado de manera protagónica en el hecho en el que participó también Jacobito de Lara, un muchacho con apenas 16 años, hijo de don Jacobo de Lara, que mientras Lilis estaba en la casa de Jacobo de Lara ese día buscando un préstamo para continuar hacia el Cibao su ruta de estafas como él estaba acostumbrado, el muchacho Jacobito de Lara salió rápidamente y le informó a los que esperaban a Lilis para asesinarlo ese día y le dijo: Lilis está en la casa de mi padre, casi va a salir, así que preparémonos. Y fue Jacobito de Lara quien disparó primero, a pesar de que estaba previsto que fuera Ramón Cáceres quien disparara primero. Entonces Ramón Cáceres lo que hace es que remata, según el testimonio, que le da el tiro de gracia a Lilis. En el anecdotario se dice también que antes de acontecer el hecho, Lilis había recibido un papelito que le entregó una niña y no lo leyó. Se le introdujo al bolsillo. Ese papelito decía que tuviera cuidado porque lo querían matar. Ese papelito se lo enviaba un amante que él tenía, llamada Evangelista en Moca. Le decían la Cigua, la apodaban la Cigua. Y él no hizo caso porque él pensó que la niña iba a pedir una limosna, y lo que hizo fue que extendió el brazo bueno que tenía, porque tenía un brazo mutilado, y le pasó una moneda. El testimonio lo revelan quienes encontraron el papelito, y la historia escrita entonces es reveladora de qué fue realmente lo que pasó y cuáles fueron las circunstancias. Entonces el gobierno de Ramón Cáceres es un gobierno que se inicia a partir de la caída de Carlos Morales Languasco, del cual él fue su vicepresidente. Ramón Cáceres fue vicepresidente del gobierno de Carlos Morales Languasco, que fue electo a partir de 1903 hasta 1905, hasta que cae en el mes de noviembre. En el mes de noviembre, entonces, Ramón Cáceres lo sustituye e instituye su gobierno formal a través de 1906, que permanece hasta 1911. ¿Cuáles fueron los aportes de Ramón Cáceres a la institucionalización del Estado dominicano? En primer lugar, en el plano constitucional, hizo una reforma constitucional basada en tres ejes fundamentales, tres aspectos fundamentales. Primero, eliminó la pena de muerte, que estaba vigente desde la Constitución de Lilis de 1896. Extendió el periodo presidencial hasta 6 años, que era solo de 4. Eliminó la vicepresidencia, por lo que representaba el vicepresidente en términos de amenaza para el presidente, toda vez que era una época en la que las conspiraciones surgían del propio seno de los gobiernos. Ya él tenía la experiencia de lo que le había hecho su primo Horacio Vázquez a Juan Isidro Jiménez Pereira, que contribuyó a su derrocamiento y lo sustituyó, habiendo sido su vicepresidente. Entonces tal vez él quería evitarse esa situación, cerrar esa causa, cerrar ese mecanismo a través del cual otro pudiese aspirar a su posición. Entonces, esa Constitución de 1908 fue una Constitución que constituyó un factor de perturbación a lo largo del periodo, porque fue la Constitución que de alguna manera abrió la puerta hacia la tiranía de nuevo. Es decir, el tratar de reivindicar la vigencia de esa Constitución por parte del presidente Horacio Vázquez, electo en 1924, después de retirar a las tropas estadounidenses, o en la antesala de la retirada de las tropas estadounidenses, el 24 de julio, 24
del 11 de julio de 1924, Horacio apostó a la legitimación de su periodo gubernamental basado en 6 años, cuando en realidad a él solo le correspondían 4 años, porque él juró por una constitución de 4 años, a pesar de que fue electo por una constitución que otorgaba 6 años al mandatario. Me explico. Y es un elemento que tiene que ser explicado, porque creo que en algún momento hablamos de eso acá. El Tratado Hughes-Peinado es un pacto jurídico político en el que se establecen los procedimientos para que las tropas estadounidenses abandonaran el país una vez electo el gobierno que ganó Horacio Vázquez frente a Francisco José Peinado, Pancho Peinado. Pero ese modus vivendi, ese tratado Hughes-Peinado no eliminaba la Constitución legalmente, no eliminaba la Constitución de 1906. Fue la Constitución de 1924, de junio de 1924, la que abuele legalmente, la que suprime legalmente la Constitución de 1908, que duraba 6 años. Entonces, Horacio es electo en mayo de 1924, bajo el régimen constitucional de 6 años, pero jura por la en agosto, 16 de agosto de 1924, cuando fue la toma de posesión, por la Constitución que se proclamó en junio de 1924, que solo establecía 4 años. Entonces, por eso, él, que había sido electo para que durara del 24 hasta el 28, se prolongó hasta el 30, y el 23 de febrero de 1930, entonces se produjo el golpe de Estado en su contra. Esas fueron una de las consecuencias de la Constitución de Ramón Cáceres, que no podemos pasar desapercibido. Entonces, hay que tomar en cuenta que Ramón Cáceres también introdujo elementos de reforma a la producción, a la infraestructura, a la tecnificación del país y en las Fuerzas Armadas, en los cuerpos castrenses. La frase lapidaria, la frase que corresponde al refranero popular y que fue uno de los factores que a mí me indujo y me provocó curiosidad para analizar, para estudiar la problemática relacionada con el gobierno de Ramón Cáceres y de su guardia republicana, es el dicho tradicional que reza: preso por la guardia de Mon. Todavía eso está vigente. Preso por la guardia de Mon. Y yo me preguntaba, digo, pero ¿y qué es lo que tenía la guardia de Mon? ¿Qué hay de especial? ¿Cuáles son los caracteres de la guardia de Mon? ¿Qué era lo que hacía? ¿Bajo qué circunstancia era que procedía? ¿Y cuál era su modo de proceder? ¿Cuál era su modus operandi? Entonces, descubrimos todo lo relacionado con la resiedumbre de esta guardia, con su carácter implacable, con el sentido del orden, con su sentido de la rectitud y con el carácter implacable e intolerante frente a la violación de la ley. Okay. El que violentaba la ley, y supongo que la Guardia Republicana también tampoco tal vez no era tan justiciera, tal vez interpretaba la ley a su manera muchas veces y aplicaba sanciones por lo que ellos entendían que era una violación a la ley. Esa guardia la organizó Ramón Cáceres. La organizó Simón Díaz. Un general que, sin embargo, no discurrió, no incursionó con tanto brillo póstumamente después de la muerte de Mon, y sin embargo tampoco era una figura muy sonora. Y sin embargo, muchachos como Alfredo Victoria, digo muchachos porque Alfredo Victoria tenía apenas unos 28 años,
Luis Tejera tenía apenas 28 años y era un rival de Alfredo Victoria, que era sobrino de don Eladio Victoria, jefe de los quiquises, o de los quiquí, encabezaron el gobierno de los quiquí después de la muerte de Ramón Cáceres, y eso fue lo que llevaron a la guerra de 1912, una de las guerras más sangrientas, una de las guerras más terribles, una de las guerras que provocó un saldo en muerte más elevado en el país, cuando se reinició, cuando se restableció la montonera y la lucha entre rivales, la lucha fratricida entre hermanos que giraban en torno a los dos bandos fundamentales, que eran los bolos y los coludos. Decía mi padre, los bolos y los rabuces antes. Es decir, los bolos eran los jimenistas y los coludos eran los de Horacio. Todavía Balaguer eran dos gallos, los que representaban los símbolos de estos partidos políticos, de estos agrupamientos políticos. Balaguer tenía una mentalidad decimonónica del siglo XIX, y Balaguer reivindicó el símbolo del gallo de Horacio Vázquez, el gallo colorado, el gallo indio, que representaba a los coludos, un gallo con cola. Todavía el Partido Reformista mantiene ese símbolo. Vaya la promoción para el Partido Reformista, que ese no es el propósito, pero esa es la verdad, esa es la realidad. De manera que, concluyendo, porque ya el referee me está haciendo señas, la ampalla está marcando el final de este conversatorio. Importante. Debemos decir que Ramón Cáceres introdujo elementos de modernización tan visibles y tan notorios que el país llegó a ser reconocido en ferias internacionales, las ferias de Turín, en Italia, como uno de los países con un sistema productivo más importante, y llegó a ser premiado por tener los mejores especímenes, los mejores ejemplares productivos, tanto en el orden de la ganadería como en el orden porcino, en el orden del ganado vacuno, como en el orden agrícola, porque Ramón Cáceres introdujo las granjas agrícolas, las granjas pecuarias en el área de la porcicultura, en el área de la ganadería, como ningún otro gobernante lo hizo antes. También Ramón Cáceres introdujo elementos novedosos en el orden de la tributación. Se hizo una reforma tributaria que introdujo el pago de impuestos de manera sistemática, en un esfuerzo por la modernización del Estado. Uno de los elementos, finalmente, que tenemos que destacar en Ramón Cáceres es el hecho de que era implacable frente a la corrupción. Ese elemento hay que destacarlo. Era austero, era un individuo con una frugalidad, ¿verdad?, con un sentido de la racionalidad, de la economización y de la sanción a quienes actuaban en contra del erario, en contra de los bienes públicos, que lo catapulta como uno de los gobernantes más respetuosos de su rol de servidor público. Y pese a que encabezó una dictadura constitucional, y pese a que encabezó un régimen, una dictadura liberal, hay que reconocer que en su momento, en el contexto, había pocas alternativas. No estamos justificando el régimen de Ramón Cáceres, no estamos haciendo un ejercicio apologético, laudatorio, de defensa, no somos sus abogados, pero tenemos que estudiar la historia, interpretarla, analizarla y explicarla conforme a las circunstancias en que se producen los hechos. Uno de los elementos que estigmatizó de alguna manera el gobierno de Ramón Cáceres es la Convención Dominico-Americana de 1907, en la que se legitima el receptor de aduana, en la que se legitima el control aduanal por parte de los Estados Unidos. Pero esa no fue una iniciativa de Ramón Cáceres.
ya teníamos el laudo arbitral, el tratado de arbitraje del gobierno de Horacio Vázquez en 1899, su gobierno provisional, y ya teníamos también el modus vivendi que se da en el contexto del gobierno de Carlos Morales Languasco. Por lo que Cáceres lo que hizo fue confirmar, reafirmar, legitimar una cuestión que ya estaba establecida por necesidad, e hizo un negocio con la deuda externa que desde el punto de vista financiero convino al país. Tuvimos el problema de que hasta Trujillo, hasta 1947 en que se paga la deuda, tuvimos el receptor de aduana aquí. El receptor de aduana entonces tenía la capacidad, tenía la potestad para seleccionar el personal a su antojo, personal extranjero por lo regular, subordinando a un plano secundario a los servidores dominicanos y reteniendo el 55% de las recaudaciones aduanales, de las recaudaciones arancelarias para el pago de la deuda y solo un 45% para el gasto público nacional, lo cual representa un elemento que hay que tomar en cuenta para entender que sí estábamos sometidos a un régimen de alguna manera neocolonialista en ese orden, pero la deuda había que pagarla y Ramón Cáceres lo advirtió: si no le pagamos a los norteamericanos, ellos van a invadir el país. Y estábamos en la antesala de la Primera Guerra Mundial. Se demostró muy pronto, porque su caída se produce el 19 de noviembre de 1911, casi a la puerta de 1912, y 2 años después estalla la Primera Guerra Mundial, 1914. En 1916 el país constituyó un escenario fundamental en la Primera Guerra Mundial, toda vez que los Estados Unidos invadieron el país para impedir que los alemanes, que representaban junto a Inglaterra la primera potencia del mundo, utilizaran los submarinos que navegaban en el Caribe para tomar la República Dominicana y aprovecharse de la amistad que tenía Juan Isidro Jiménez Pereira, que era el presidente de la época, con los alemanes, y así entonces estos desplazasen a los Estados Unidos. De manera que el gobierno de Ramón Cáceres es un gobierno paradigmático, es un gobierno que marca un antes y un después, es un gobierno que representó un puente de transición entre el siglo XIX y el siglo XX, produciendo una ruptura con una serie de prácticas en las que los gobernadores militares, que eran señores de horca y cuchillo y que se arrogaban hacer el derecho de hacer y deshacer en las provincias y en las regiones, Ramón Cáceres los destituyó, concentrando, por supuesto, el poder en su figura, porque eso fue un régimen unipersonal. Lo dejamos hasta aquí. Bueno, ya con esto ya llegamos a la parte final de nuestro programa del enfoque de la mañana. Buenos días y regresamos el lunes, volvemos. Así que bye bye.